Hola, buen día. Mi nombre es Ana María Campo, soy contadora pública, UBA por supuesto, provengo de la educación pública desde el primario, secundario y por supuesto la universidad. Y tengo un máster en Administración y Dirección de Empresas de la Escuela de Negocios de Madrid. ¿Por qué empecé a estudiar en la facultad? Bueno, provengo, como decía recién, de una escuela de educación pública de lo que hoy es el conurbano. Yo era de Vicente López. Y fui a una escuela secundario, egresé como perito mercantil, y en aquella época, y sobre todo en las escuelas públicas, no se daban esos departamentos donde se hacía un análisis vocacional. Si existía, no estaba a mi alcance, no, lo desconozco, nunca tuve idea de su existencia. Y creo que la respuesta al porqué de la elección de la carrera radica en la admiración de algún profesor que nos marca la vida. Y bueno, en mi caso puedo decir que me marcó la vida una profesora de contabilidad en la escuela secundaria, por la claridad que tenía cuando nos transmitía sus conocimientos, y no algo mecánico, sino el buscar el porqué de las cosas, el para qué sirve la información contable, no solo pensar en las registraciones contables. Entonces, en ese momento, la contabilidad era la contabilidad financiera, no existía otro segmento. Los libros hablaban de distintas entidades de contabilidad en seguros, en bancos, contabilidad agropecuaria, pero era todo contabilidad financiera enfocada a distintos sectores. Y ella nos hacía pensar, y a partir de la lectura de esa información contable, yo veía que se podían tomar decisiones si teníamos un perfil de esa entidad. Y bueno, frente a esa admiración que tuve hacia esa profesora, dije, a mí me gusta la contabilidad, y de hecho me dediqué toda la vida a investigación en contabilidad. Y trabajé en distintas empresas justamente en el sector de contaduría, siempre. Así que el por qué elegí la carrera, creo que está respondida. Y me emociona recordarlo porque hace 51 años que egresé como perito mercantil de esta escuela. Mi papá, yo recuerdo que mi papá quería que fuera bioquímica. Siempre nos inculcó las ganas de estudiar. Cosa que a lo mejor no es común. Mis padres nacieron en 1930. Ambos eran españoles, vivieron la época de la Guerra Civil Española. Bueno, la infancia no fue fácil. Será por eso que, por separado, las familias vinieron, mi papá solo, mi mamá con su mamá y su hermano, vinieron a la Argentina a los 18 años. Así que, evidentemente, no era muy fácil la vida allá en España. Sin embargo, él siempre fue una persona con ganas de superarse, y eso nos inculcó a nosotros. Y bueno, si bien él quería que... Dice, vos tenés... Él me miraba y me decía, vos tenés pasta para bioquímica. No era mi ideal. Y bueno, me deslumbró esta profesora, y bueno, la formación que daba ese perito mercantil, esa escuela secundaria de donde se egresaba como perito mercantil, fue la que seguro me marcó no solamente la contabilidad, sino distintas asignaturas que comprendían la currícula de perito mercantil. Fueron las que me marcaron y las que me hicieron venir acá a la facultad el año anterior a que tenía que empezar a cursar, para ver qué tenía que hacer, qué trámite tenía que hacer. Ahí vine sola para ingresar a la facultad. Así que ese es el origen del por qué comencé la carrera de contador público aquí. El primer cuatrimestre empecé trabajando mediodía,
Mi primer trabajo, yo era muy buena tipeando, porque la única materia que me llevé, la única materia que me llevé en el secundario fue dactilografía. Y en ese momento mi madre me puso delante de una máquina que consiguió de un primo y estuve, creo, todo el verano tipeando. Es el día de hoy que yo escribo al tacto. Soy muy buena tipeando. Y mi primer trabajo fue como dactilógrafa, secretaria en un laboratorio que iban de análisis clínicos, por lo tanto, a las 3 de la tarde yo ya estaba afuera y venía a cursar. Una compañera mía del secundario, hicimos prácticamente toda la carrera juntas. Ella no trabajaba, yo sí, así que por horarios algunas veces, o que nos adelantábamos en distintas materias, no podíamos cursar, pero con ella, y es el día de hoy que me sigo viendo, a otra que conocí en el colectivo en pleno Mundial 78. En el colectivo estábamos, iba sentada, me llevó los libros y me dice, ¿con quién estás cursando? Terminamos cursando la misma materia con el mismo profesor, por supuesto al mismo horario, y vivíamos a 10 cuadras de distancia. También me sigo viendo, son amigas entrañables de la vida. Con Laroca nos conocimos en un curso de perfeccionamiento docente que daba Marta Mena en el Colegio de Graduados con Liliana Sosiski. Así que éramos alumnos los dos y nos conocimos, ahí empezamos a charlar y nos dimos cuenta que estábamos compartiendo los mismos gustos por la docencia. Y es más, éramos el grupo de integrantes del mismo grupo que se había armado en ese curso de perfeccionamiento docente del que hablaba allá en la década del 80. Bueno, por supuesto a Palen lo conocí, al hoy actual decano Palen, lo conocí, yo fui ayudante de él, ayudante de segunda interina ad honorem. Lo conocí cuando recién me recibo. Yo cambio de trabajo de un estudio contable, paso a trabajar en la Bolsa de Comercio y lo conozco justamente como contadora de la Bolsa de Comercio de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, enseguida me captó como ayudante, no me di cuenta, yo empecé la docencia de casualidad y me empezó a gustar. Y bueno, a él por supuesto lo conozco de la década también, del año 80, yo me recibí en el primer cuatrimestre del 80, en septiembre del 80 cambio de trabajo y ahí cambió la vida, porque yo nunca me había imaginado que iba a ser docente, nunca. Me gustaban las materias contables, estados contables me encantaba, era otra época, costos me gustó. El profesor daba clase por empezar en una tarima y estaba por encima de nosotros. Revisiones de exámenes, cualquiera fuera la nota. O sea, no había un acercamiento entre el docente y el alumno, me parece como el que hay ahora. Somos pares. Y cada uno en el rol que le corresponde. Pero somos pares. En ese momento era otra la distancia que había entre los docentes. También recuerdo la forma de asignar las materias. Yo cursaba a la noche porque trabajaba. Y recuerdo que una de las primeras desilusiones que tuve en la facultad fue cuando quise cursar contabilidad, no sé cómo se llamaba, 1, básica, no sé cómo se llamaría, 1 sería en esa época. Y yo recuerdo que eran horarios pares, como que había elegido de 18 a 20, una cosa por el estilo, y me sale asignada un curso de 22 a 24. Yo vivía en Vicente López en ese momento. Yo salí de acá llorando cuando se leían las asignaciones a los distintos cursos que uno había solicitado. Salí llorando, no quería cursar la materia. Y mi papá, que siempre fue de apoyarnos, recuerdo que no, la tenés que hacer, si no podés, la dejás, pero yo te voy a buscar a la parada del colectivo. Y así cursé, llegaba a la 1 de la mañana, qué sé yo, a la hora que llegaba a mi casa. Y fue, recuerdo, uno de los mejores cursos, el profesor espectacular, como que me hizo gustar la materia, el grupo de compañeros con los cuales cursaba la materia también, así que me sentí muy cómoda en esa materia. Pero siempre me gustaron las materias contables. Se habla mucho de género,
sí he cursado con algún profesor, que no es, eso no me gustaría ni recordarlo, que de discriminar, no. Eso lo sentí en carne propia. Claro, cuando uno es en esa época, en el siglo pasado, jovencito, uno se aguanta y dice, bueno, la vuelvo a cursar y paso, pero momentos desagradables, eso sí lo he pasado, con un profesor y de costo. Siempre trabajé con hombres, en grupos humanos, que había hombres y mujeres, pero más hombres que mujeres. Yo nunca tuve ningún problema. Éramos todos pares, compañeros de trabajo. Nunca tuve, no tengo nada que decir. Y trabajé en distintas empresas que siempre me dieron el lugar que correspondía. Nunca tuve problemas, ni afuera de la facultad, ni en la facultad. Recuerdo un profesor en ese momento no era contabilidad 2, no recuerdo cómo se llamaba la materia, pero era contabilidad 2, Moyo, que a mí me gustaba la forma de dar clase, me gustaba la materia, a pesar de que en aquella época se leía toda la bibliografía prácticamente de autores extranjeros. Yo era muy aplicada, leía todo, pero había un vocabulario que no llegaba al alumno, había que ponerle muchas ganas. Yo creo que uno de los primeros libros de contabilidad que leo de un autor argentino fue justamente en el año 78, cuando estaba cursando Estados Contables. El libro de Enrique Fowler Newton de Contabilidad con Inflación, o como se llamara en esa época. Pero fue uno de los primeros libros de autores argentinos, bueno, Jiménez en costos, pero en aquella época la bibliografía era traducida y de autores extranjeros, entonces había que no solo que aprender contabilidad, sino había que entender el contexto, ¿no?, en el que estaba escrito. Libros que hoy vuelvo a leer con una mirada distinta, con una madurez distinta, con una perspectiva distinta que le pone uno, y son ricos, pero mis propios libros, para hacer un trabajo de investigación, como un antecedente, yo recuerdo haber leído tal cosa, y entonces voy y lo busco, y la verdad que sigo leyendo el capítulo, vuelvo a leer el mismo capítulo, y tiene una llegada distinta, ¿no? No puedo dejar de mencionar Editorial Macchi, en cabeza del señor Macchi. Fue el padre de todos nosotros. Yo recuerdo que era una joven profesora y iba a buscar el libro. ¿Qué materia estás dictando? Tal. Y me lo regalaba. Me regalaba un libro y compraba otro. Era así. Los extranjeros, la editorial, ay, se me borró, la editorial que estaba aquí en la esquina de Córdoba y Junín, yo recuerdo haber comprado libros ahí, ay, ahora se me borró el nombre, que después fue el Café de las Ciencias, Aguilar, creo que sí. Yo recuerdo algún libro de Aguilar, y los otros no recuerdo si eran de otra editorial, la verdad que no recuerdo, pero sí recuerdo Macchi. Un tema, yo la verdad que la asocio más como estudiante a publicaciones de economía, como estudiante, de contabilidad. Yo no sé si leí algo. Lo que hemos publicado, lo hemos publicado en Thomson Reuters, y bueno, y cualquier otra publicación que tenemos en las distintas universidades. Aquí, por supuesto. Bueno, en la facultad hice toda la carrera docente. Ejercí todos los cargos docentes. Comencé como comenzamos todos, como ayudante de segunda interina ad honorem, por allá por el año 1981, como ayudante justamente de un curso de contabilidad 2, que es la materia que a mí me gusta.
Me presenté a un concurso, habrá sido en el año 82, donde para ser ayudante de primera, regular, y lo gané. Y a partir de ese momento, ayudante de primera, regular, seguía en contabilidad 2. Y con la llegada de la democracia, todos los concursos docentes, por lo menos el de ayudante, me imagino, no sé qué habrá sucedido con el de profesores, se transforman, se anulan y se transforman, que se habían desarrollado esos concursos en la época del proceso, se transforman esos cargos en cargos interinos. Entonces mi cargo de ayudante de primera regular se transforma en ayudante de primera interina de contabilidad 2. Braesas era el profesor titular y el profesor adjunto era Ricardo Palen y yo era ayudante de primera regular en el 82. Hasta que con la llegada de la democracia se dieron cambios. El profesor con el que yo estaba justamente trabajando como auxiliar docente pasa por decisión propia a estar a cargo de una cátedra de contabilidad 1 y me dijo, si querés venir a contabilidad 1 o te quedás en contabilidad 2. Y yo decía, pero toda la vida trabajé con la misma gente. Y me pasé a contabilidad 1 y como ayudante de primera interina, pasé luego en poco tiempo a jefe de trabajos prácticos, interina, donde además de visitar los cursos de la cátedra, participaba de las clases del curso que compartía el profesor Palen con el profesor Provenzani. Y así fueron pasando los años hasta que en el segundo cuatrimestre del año 86 tuve mi primera designación como profesora adjunta a cargo de un curso, de 21 a 23 como empezamos todos. Y estuve muchos años hasta que me presento a un concurso. En una oportunidad la presentación fue fallida porque los miembros del jurado no nos convocaron para escucharnos para la exposición de la clase. Eran muchos los postulantes y decidieron evidentemente únicamente citar a clase de oposición únicamente a los que ya eran profesores adjuntos interinos. Yo en ese momento era jefa de trabajos prácticos, así que no tuve el gusto de que me escucharan. Así que fui profesora interina hasta que por allá, por el año, no recuerdo, 90 y pico, 92 creo, no recuerdo. En los 90 tuve mi primer cargo de profesora adjunta y simultáneamente me había presentado al cargo de profesora asociada y gano también el de profesora asociada. Por lo tanto, seguí en contabilidad. Yo creo que primero gané el de contabilidad 2, en ese momento era contabilidad intermedia, y me presenté también en el grupo de asignaturas que comprendía contabilidad 1 y lo gano también. Situación que después termino renunciando al cargo de adjunta, que fue una revancha. Así que terminé renunciando al cargo de adjunta, cuando sale mi cargo de profesora asociada en contabilidad intermedia, y luego me presento a otro concurso de contabilidad 1. Así que yo durante muchos años fui profesora asociada, compartiendo el curso con el profesor titular, tanto de contabilidad 1 como de contabilidad intermedia. Ahí ya daba clase por la mañana, ahí había elegido el horario de 11 a 13 y de 13 a 15, tenía la gran maratón. Hasta que me presento a un concurso de profesora titular, que lo gano. Debe hacer bastante tiempo porque ya lo renové antes de la pandemia, dos de los cargos, y el otro lo renové el año pasado, donde soy profesora titular plenaria de contabilidad financiera, que sería en el nuevo plan de estudios la asignatura equivalente a contabilidad intermedia con algunos otros contenidos y contabilidad 2. Yo estaba renovando el concurso, mi cargo
por concurso y bueno, la verdad que fue un honor. El mayor cargo que otorga la universidad donde yo vine a estudiar, que ni sabía que iba a ser, donde yo no sabía que iba a participar de ese cuerpo docente, así que es una satisfacción personal, dejando el hecho de que no tengo que volver a renovar, por edad tampoco lo puedo renovar, así que me iré de la facultad como profesora titular plenaria. No me pregunten los miembros del jurado, sé que uno de ellos era Braesas, otro un tal Feijó, que eran los próceres de aquella época, y el otro ni me acuerdo, sé que tenía un miedo porque estaban arriba de un aula con una tarima, y lo que sí recuerdo el título de la clase de oposición, revalúos técnicos, tratamiento contable, de eso me acuerdo, pero gente que se presentó a ese concurso, que todavía nos seguimos viendo, que somos amigos, porque hay muchísima gente que empezó la docencia en año más, año menos, que la fecha en que comencé yo, Rubén Suscot, Roberto Pascualino, es la gente que todavía me sigo viendo, con quienes tengo amistad, que también es eso lo que da la facultad. En el año 92, siendo secretario académico el profesor Chiriquins, me convoca para colaborar con él en la secretaría académica. Tuve durante un periodo, dependiendo de la estructura de la facultad, el cargo de subsecretaria académica. Después fui coordinadora de las distintas sedes, fueron cambiando los roles. ¿Por qué? Porque la estructura de la facultad fue cambiando, se fue modificando. O no existía el cargo o estaba otro ocupando ese cargo, por supuesto. Fui coordinadora de la sede de Avellaneda durante un periodo, hacia fines de los 90, y en los últimos tiempos fui subsecretaria académica regional en la época del decano Barbieri, y a partir del momento en que el profesor Palen se hace cargo del decanato, fui designada directora del Departamento Pedagógico de Contabilidad. El conocimiento con muchos docentes, de pronto por estar en la gestión, a lo mejor conocer gente del Departamento de Humanidades, del Departamento de Matemáticas, del Departamento de Administración, no circunscribirme solamente a los profesores del área de teoría contable, porque encima si estaba dando clase como profesora de contabilidad financiera, era el área de teoría contable. Yo conozco a gente del departamento de contabilidad, por supuesto, pero de las áreas de ejercicio profesional, de costos, de gestión y costos, del área, por supuesto, de donde yo soy profesora titular de la asignatura Contabilidad Financiera, y profesores del resto de los departamentos. Eso hace que, si uno tiene que dirigir un posgrado, conoce el perfil de los distintos docentes, y si tiene que buscar perfiles adecuados a ese posgrado, sabe por lo menos a quién llamar. Esa es la mirada que da, la idea que da trabajar en la gestión. El hecho de trabajar todos juntos, tirando para el logro del mismo objetivo. Estoy en una comisión, participo de una comisión de evaluación de proyectos de investigación, de proyectos de investigación y becas, y intercambiamos ideas, miradas con distintos representantes de las distintas unidades académicas. El otro día, el lunes pasado, fui a una jornada, justamente la primera jornada de ambiente que organizó la UBA en la Facultad de Derecho, y justamente porque también participo de una comisión de ambiente como representante de económicas, y se diseñó una jornada donde participaron las distintas unidades académicas de nuestra universidad, con miradas distintas hacia un mismo tema, ¿no?
Así que creo que enriquece trabajar en la gestión porque da esa relación, posibilita esa relación con otros profesionales con miradas distintas, pero que concurren hacia un mismo tema en muchos casos. Entonces enriquece. Y en la docencia depende de uno. Uno controla. Tengo el control de las variables. Yo sé que si estoy a cargo de un curso y tengo que corregir los exámenes y me comprometo a presentar las notas tal fecha, tengo que presentarlas en tal fecha. Depende de mí no hacerlo. En la gestión uno depende no solo para el logro de objetivos, no solo depende de lo que uno piense, depende de la colaboración del resto. Digamos que hay que ponerle fuerza para que el resto se maneje de la misma forma que creemos que es la forma de manejarse en grupo que tenemos nosotros, pero hay variables que uno no maneja, así que me parece que en la docencia es más fácil. En la investigación, mi entrada a participar en proyectos de investigación fue algo muy, no sé, a lo mejor muy inusual. Yo no salí del Instituto de Investigaciones Contables de acá. Un día me llama Luisa Fronti, justamente, por allá, por los años 90, a principios de los 90, yo ya era profesora asociada, y me dice: me gustaría que participes del proyecto que estaba, en ese momento creo que ella lo codirigía y lo dirigía Palen. Y así empecé, de casualidad. En mi vida se han dado muchas cosas que yo no planeaba. Para mí en ese momento ya era suficiente con dar clase. Después me di cuenta que, lo dice el estatuto, no solo alcanza a dar clase, hay que hacer investigación y hay que transferir. Y bueno, eso es lo que hacemos a diario. Ahora lo tomo con naturalidad, pero mis inicios en la investigación, yo hacía investigación, pero no formal. De la mano de Luisa, y bueno, ya ahí integrando un proyecto de investigación, yo iba a las jornadas, presentábamos trabajos, pero bueno, ahí tenía que presentar el trabajo bajo la temática en la que participaba en ese proyecto. Así que así comencé, y hoy el director del proyecto de investigación es Ricardo Palen, y yo lo codirijo desde hace varias ediciones. El tema social y ambiental, desde los inicios, como integrante de un proyecto de investigación, ya era el leitmotiv del proyecto que presentaban Luisa y Ricardo. El tema ambiental y el tema social, sobre todo, las temáticas se han incrementado, los proyectos relacionados con estas temáticas. No veo el mismo crecimiento con respecto en cuanto a proyectos presentados en la comisión donde estoy yo, sobre contabilidad financiera. No se ven proyectos tantos vinculados con este segmento de la contabilidad. Se han incrementado mucho, sobre todo sector público, responsabilidad social, cuestiones sociales y ambientales. Se han multiplicado los proyectos. Son prácticamente, de los que analizo yo, antecedentes, porque los proyectos los analiza un externo, que tenés que buscar el perfil de ese evaluador externo para poderlos asignar. Pero la temática social, ambiental y responsabilidad social es la que se ha multiplicado. El mundo cambió, pareciera que estamos tomando en cuenta que no es infinita. La naturaleza nos puede jugar un duro revés. Ya no se piensa en maximizar. Las empresas no tienen solamente que pensar en maximizar su riqueza.
A eso se le agrega la creatividad, la innovación y para ser sostenibles, cuestiones sociales y ambientales, que muchas de la boca para afuera lo dicen, pero creo que algo ha cambiado en esos aspectos. Entonces, se busca, sobre todo si se busca hacer transferencias, se buscan esos temas porque son los que hoy están en boga. Por supuesto que es difícil, primero haciendo ver que cuando hablamos de contabilidad se investiga porque no estamos hablando de registraciones contables, estamos hablando de información en sentido amplio. Y eso le puede servir. Hoy hay una materia obligatoria en el plan de estudios de la carrera de contador público, carrera que se acreditó en el año 2019, que es contabilidad social y ambiental. Y ven que hay un nuevo nicho profesional también para este tema, porque las empresas empiezan a requerir ese tipo de conocimientos, de experiencia por parte de quienes están accediendo a estos cargos de trabajo. Entonces, lo ven como un complemento. Es complicado buscar estudiantes que participen de los proyectos, pero siempre hay algunos. Que no había gran diferencia con lo que ya teníamos, el cambio de una materia optativa, antes como contabilidad gubernamental o contabilidad social y ambiental como obligatorias hoy, cuestiones de valoraciones horarias, de correlatividades, pero eso fue en nuestra facultad. Yo no le vi. El problema de la acreditación de la carrera tenía que ver con otras cuestiones, no solamente con contar con los programas y el plan de estudios en el que participamos todos en el diseño. Si hablamos de la carrera de contador público, no solamente tengo que pensar en el área de tributación, en el área de la tecnología que va a colaborar para la función profesional del futuro egresado, y por supuesto la formación integral en lo que hace a distintas competencias que le dan las asignaturas del Departamento de Humanidades o del Departamento de Matemática, pero está la contabilidad como uno de los núcleos, me parece, y no solamente tengo que pensar en la contabilidad como sinónimo de contabilidad financiera y su auditoría, tengo que pensar a la contabilidad como información en un sentido amplio, por eso tiene que haber una materia de contabilidad por cada uno de los segmentos, y uno de los segmentos es justamente la contabilidad social y ambiental. Así que, o la contabilidad gubernamental, por lo tanto, tiene que ser una materia obligatoria, que no eran materias obligatorias en el plan anterior. Propuestas que se hicieron, a ver qué se está haciendo, bueno, dentro de la facultad se sigue analizando para que no sea el proceso de acreditación un proceso que comienza 6 meses antes de tener que presentar todo, tiene que ser un proceso continuo. Sé que no todas acreditaron de entrada, fueron a revisión, y es algo es un proceso por el cual hay que transitar y hay que aceptar las reglas. A lo sumo habrá que cambiar las reglas si creemos que no son las adecuadas, pero oponerse, yo creo que hace a la formación integral del futuro graduado. No puede salir un futuro graduado que sepa de contabilidad, de impuestos, porque es un repetidor. Tiene que tener una formación integral. Además, ubicarse en los distintos momentos históricos hace comprender por qué la evolución de la contabilidad, si hablamos de historia. ¿Por qué fue sinónimo de contabilidad la contabilidad financiera en alguna época? ¿Por qué solamente pensábamos en las regulaciones? Tiene que ver con momentos históricos. Entonces, me parece que todas las materias del ciclo de humanidades hacen a la formación de ese futuro graduado. Me parecen importantes. Después se discutirán las valoraciones horarias, las metodologías para llegar al alumno a que pueda interpretar y
y entender el por qué le enseñan eso. Eso tiene que ver con las estrategias que se usen para la llegada hacia el alumno, pero me parece que materias del Departamento de Humanidades o por supuesto del Departamento de Matemática, del Departamento de Derecho, hacen a la formación. Derecho público hace la formación del ciudadano, así que no solamente pienso en determinados artículos vinculados de la Constitución, vinculados con las distintas asignaturas. Tengo que pensar en que el graduado es también un ciudadano, tiene que tener un conocimiento integral. Yo vuelvo a leer libros de la Satie que yo utilizaba en mi época de estudiante, que creo que era uno de los... hablábamos de autores argentinos y la Satie era uno de los pocos autores argentinos en aquella época mía de estudiante que leíamos, de Ediciones Macchi. Y uno lee Bértora, la Satie, y década del 70 los leía yo, y la verdad que es solamente contabilidad financiera. No solo la contabilidad financiera evolucionó la contabilidad en el sentido de información en general, con sus distintos segmentos. García Casella, cuando hablaba de la evolución de la contabilidad. Bueno, uno tiene esos recuerdos. Hoy no hay fronteras. Si hablo de una materia que tiene informes que se basan en normas contables profesionales, no puedo solamente hablar de normas. Primero tengo que hablar de doctrina, después tengo que hablar de normas locales y las internacionales. ¿Por qué? Porque la norma en definitiva termina siendo, se basa en cuestiones doctrinarias que uno explicó antes. No es que uno va a repetir lo mismo 2 veces. Bueno, estas son las posibilidades doctrinarias. Esto es la norma argentina y esta es la diferencia que encontraríamos con la norma internacional. Creo que es una constante que se da y se tiene que dar en distintas materias donde los informes son informes que se elaboran conforme a normas. Si no hubiera normas, hay que consultar cuál es la mirada que tiene el mundo. No es un capricho nuestro estar hablando de cuestiones ambientales. El mundo se está preocupando y hay normas de sostenibilidad a nivel internacional, hay indicadores GRI que tienen que conocer. Bueno, el mundo no tiene fronteras y hoy se hablan de cuestiones locales y cuestiones internacionales sin darte cuenta en el dictado de cualquier asignatura. Y aquella persona que por allá, por el año 73, vino a averiguar qué es lo que tenía que hacer para comenzar la carrera de contador público, que comencé en el año 74, que se recibió en el año 80 y se fue y creyó que nunca más iba a volver, y se equivocó también, porque nunca me fui de la facultad. Bueno, tener el honor de estar con ustedes ha sido muy, muy gratificante, y de compartir mis miradas, mis trayectorias en esta facultad a la que queremos tanto. Ha sido muy gratificante.